Buenas noches. A nosotros nos corresponde el tema balanza de pagos y movilidad de capitales. El grupo está conformado por Angelique Hernández, Jason Nieto, Joeymar Navarro y Adriana Donados. Primero vamos a hablar de balanza de pagos. Se entiende como balanza de pagos que es un documento contable que se registra sistemáticamente el conjunto de transferencias económicas de un país con respecto al mundo durante un periodo determinado. Siempre se realiza durante un año. Como todo documento contable, se utiliza lo que es la partida doble. La balanza corriente escoge la transferencia de bienes y servicios que se realizan. Se subdivide en 4 balanzas básicas, que son bienes de servicios, que conlleva la compra y venta de mercancías. Balanza de servicios, se registran las transferencias de bienes tales como el turismo, el viaje, el transporte, comunicaciones, construcción y servicios informáticos. Balanza de renta, se entiende los ingresos que se provienen de los factores trabajo y capital empleados en el extranjero. Balanza de transferencias, se escoge las transferencias corrientes entre los residentes y no residentes. Las exportaciones representan por otra parte el país de inversión extranjera. Se registran como número positivo, mientras que las exportaciones o exportaciones de un país conllevan al negativo. Por ejemplo, es decir, que una balanza puede ser negativa cuando determina que un país importa más productos que se exporta. Y cuando es positivo, y se habla de superávit. Este registro se lleva al Banco Central de cada país y se toma en cuenta los siguientes aspectos. Cuenta corriente, en este se incorporan las exportaciones y exportaciones de renta y transferencias. Cuenta de capital, aquí se considera lo que se compone el capital y de su uso. Por ejemplo, ayuda a prevenir de estos países o la compra de ventas de bienes financieros. Cuenta financiera, se requieren los préstamos de inversión provenientes de otros países. Cuentas de error y omisión. En este se representa el total de las exportaciones e importaciones de los países, debido a las posibles impresiones de todo lo que llevan. De inversión internacional están ligadas al sistema más amplio de cuentas nacionales que recopilan las estadísticas económicas de un país. La norma internacional de este marco es el sistema de cuentas nacionales, que incluye las transacciones, otros flujos, tenencias y otras variaciones que afectan el nivel de activos y pasivos de una economía entre un periodo y otro. Esta relación es más evidente cuando vemos que un país, a través del Banco Central, compila y publica datos de balance de pagos y de la posición de inversión internacional antes que estos se incorporen a las cuentas nacionales estimadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Evolución metodológica. El tratamiento metodológico de la balanza de pagos ha evolucionado desde la primera posguerra mundial hasta años recientes, experimentando cambios drásticos por el carácter cambiante y dinámico de los problemas económicos internacionales. Además, este tratamiento ha sido influenciado por los cambios metodológicos en boga del pensamiento económico, es decir, al desarrollo de ideas, teorías y métodos de análisis económico a posteriori, las emergencias de crisis y problemas económicos que requieran soluciones inmediatas. En la década de los 20 se comenzó a utilizar los conceptos de la teoría del valor, el problema de la devaluación del tipo de cambio. Posteriormente, la Gran Depresión de los años 30 dio lugar al desarrollo de las ideas y el método de análisis keynesiano de esta grave situación y que luego fue aplicado al análisis de balanza de pagos. Equilibrio y desequilibrio de la balanza de pagos. El concepto de equilibrio en teoría económica se puede visualizar como un estado de balance de las variables de un conjunto de interrelaciones funcionales. En el caso de equilibrio de la balanza de pagos, este no es definitivamente una igualdad total de débitos y de créditos entre las cuentas externas, sino una relación entre grupos seleccionados de las transacciones registradas en la balanza de pagos.
Sin embargo, han existido dudas entre los expertos de balanza de pagos sobre la selección de las transacciones que deben ser incluidas en el estado de balanza y que aquellas transacciones que deben ser consideradas como cuentas de balance o de financiación. Si bien es cierto que déficit, superávit son medidas estadísticas de desequilibrio, estos conceptos varían de acuerdo con las circunstancias, como por ejemplo el propósito de la investigación y de los datos disponibles para el investigador, su juicio analítico de la situación revelada por las estadísticas de la balanza de pagos y de otros efectos variables. Movimiento de capitales. Primero definamos qué es movimiento de capitales. La movilidad de capitales nos referimos a la facilidad o dificultad en el movimiento financieros entre un país y otro, en el que se facilita o dificulta la inversión de locales que adquieren activos en el extranjero, así como los inversionistas extranjeros adquieren activos locales. Cuando los extranjeros adquieren activos locales, están ingresando capitales, o sea, dólares. Y cuando los locales adquieren activos extranjeros, está saliendo capital. En esos términos, el grado de movilidad de capital financiero entre un país y el extranjero puede ser perfecto o imperfecto. La movilidad perfecta para que sea movilidad perfecta se cumplen dos condiciones. En primer lugar, cuando no hay ningún control de libre movimiento de los capitales, el inversionista que desea adquirir un activo local o activo extranjero debe poder hacerlo libremente sin ninguna interferencia, o sea, sin intervención del Estado. En segundo lugar, cuando el activo local y el activo externo son sustitutos perfectos, es decir, salvo por su rendimiento, a los tenedores de bonos les debe ser indiferente obtener bonos locales o extranjeros como resultado en equilibrio cuando hay una movilidad perfecta. El rendimiento del activo local es idéntico al activo extranjero. La movilidad es imperfecta cuando no se cumplen algunas de las condiciones anteriores. Algún control a la libre movilidad de capitales o el activo local no es sustituto perfecto de los activos extranjeros. Beneficios potenciales de la movilidad internacional del capital. Al igual que desde el punto de vista teórico, en la economía internacional muestra las ganancias derivadas del comercio internacional de bienes y servicios. Los movimientos internacionales de capital también traen consigo ganancias para los países. En primer lugar, la existencia de movilidad internacional del capital posibilita que el ahorro y la inversión nacional de un país no tengan que coincidir siempre en el tiempo. Por ejemplo, posibilita que un país en desarrollo pida préstamos en el extranjero para poder importar materiales para un proyecto de inversión en dicho país. Diferentes grados de movilidad internacional de capital. Atendiendo a la existencia o no de restricciones legales a los movimientos internacionales de capital, podemos establecer 3 grados de movilidad internacional de capital. Perfecta movilidad internacional del capital es la sustitución en la que el capital de un país es totalmente libre para moverse de un país a otro. Nula movilidad internacional del capital es la situación en la que existen restricciones legales a los movimientos internacionales de capital a través de restricciones. Imperfecta movilidad internacional del capital es una situación intermedia a las dos anteriores en las cuales existen ciertas transacciones de capital en el exterior con el exterior prohibidas y otras están liberalizadas. Movilidad internacional de capital y libertad internacional de movimientos de capital. Aunque el distinto grado de movilidad internacional del capital se suele establecer exclusivamente a partir de la mayor o menor libertad internacional de capital existente en un país, tal y como hemos hecho en el apartado anterior.
Entre los otros factores que afectan la movilidad internacional del capital, más allá de aquel que se refiere a los aspectos regulatorios de los flujos internacionalmente de capital, podemos señalar el grado de desarrollo de la asistencia financiera nacional, la legislación fiscalmente existente, en especial la que se refiere a los impuestos directos sobre los beneficios, los costos transaccionales e información en que se incurren para llevar a cabo transacciones financieras internacionales. Factores que han impulsado la movilidad internacional del capital. En las últimas décadas se ha producido un importante aumento en la movilidad internacional del capital, el cual se ha registrado por la conjunción de distintos factores. 1. La progresiva liberalización de los movimientos internacionales de capital que inicialmente llevaron a cabo los países desarrollados y que posteriormente han adoptado muchos países en desarrollo. 2. La liberación de sistemas financieros nacionales. 3. El intenso proceso de innovación financiera, tanto en lo que se refiere a la aparición de nuevos instrumentos financieros como incluso desde el punto de vista de las instituciones y de los mercados. 4. Los procesos de innovación tecnológica en materia informática y de comunicaciones que han permitido una reducción sustancial en los costes de información y de transacción que soportan los agentes económicos cuando realizan transacciones financieras internacionales. Muchas gracias.